El título de la enseñanza es La muerte de Cristo destronó el ascetismo. Y vamos a estar ahí en el capítulo 2, en su parte final, los versículos 20 hasta el 21. Y permítame compartir con usted un poco de la historia. Hacia el año de 1510, 1505, había un hombre, un monje, que realmente tenía sed de conocer de Dios, amaba a Dios, pero este hombre tenía un problema en su corazón, y es que él creía que por su propio sacrificio y mutilando su cuerpo, es decir, castigando su cuerpo, realmente iba a lograr acercarse a Dios y poder expiar su pecado, digámoslo así. Y este hombre lo que hacía es que se abría las ventanas, y en pleno invierno, cuando estaban aproximadamente sobre 28 grados bajo cero o hasta 40 grados bajo cero, él dejaba que el frío entrara a esa habitación, y este hombre se tiraba en el piso desnudo completamente, sin ningún ropa, y empezaba a orar e intentaba, digámoslo así, con eso agradar al Señor. Ese hombre, yo creo que usted lo ha identificado, se llamaba Martín Lutero, y fue un monje, y como monje pues él creyó en algún momento de su vida que haciendo esas cosas verdaderamente iba a estar bien en relación con Dios, y que Dios realmente le iba a justificar por su manera de vivir. Para que usted me comprenda un poco mejor, el ascetismo, o una persona más bien, una asceta, es alguien que vive una vida de abnegación rigurosa como medio para ganar el perdón de Dios. Y esto era lo que intentaba hacer Martín Lutero antes de verdaderamente encontrar en la Escritura lo que debía él hacer, o en lo que él debía descansar, para poder confiar en el Señor y en la justicia precisamente que Dios extendía. El problema es que hoy en día tenemos muchas personas que viven de una manera parecida. Ahora, no solamente él, he encontrado en la historia, aún en algunos hombres puritanos de aquella época, hacia 1500, 1600, 1700, que vivían en lugares donde realmente tenían las estaciones, y ellos en plena nevada salían fuera de su casa y se arrodillaban allí en una manta y empezaban a orar y a clamar a Dios, porque era una manera como de castigar su cuerpo y llevarlo precisamente a sentirse de alguna manera bien, justificados por sus actos delante de Dios. Ahora, el problema es que los extremos del ascetismo usualmente se asocian con la vida monástica, digámoslo así, y nosotros estamos en una tierra donde usted conoce que muchas personas y muchas familias por tradición tratan de buscar monjes o sacerdotes por el lado de los hombres, o monjas por el lado de las mujeres, y a estos desde la tradición les enseñaban o apelaban a que la gente que creía que la expiación del pecado y la verdadera espiritualidad requería de una pobreza completamente total, absoluta, la renuncia a todo para convertirse en un monje o una monja, como ya lo mencioné. No sé si usted ha escuchado mencionar a los lugares de claustros, monasterios de claustro. Y un claustro, ¿qué era? Que una mujer, por ejemplo, tomaba la decisión, creo que ahorita ya lo ha cambiado mucho, pero la mujer tomaba la decisión a los 15, 16, 17 años de consagrarse como monja de claustro, y nunca más volvía a salir a la calle. Esa era más o menos, y en algunos hombres también, pero más que todo se dio en el caso de las monjas. Y esto tiene que ver con el ascetismo. Y una asceta es una persona cuya vida exhibe una estricta negación a sí mismo. Es decir, y la Biblia nos habla de morir a nosotros mismos, pero no en esa manera. Y eso es algo importante, algo que nosotros necesitamos comprender. Déjenme decirles que los herejes en Colosas estaban viviendo precisamente algo similar, algo parecido, porque además de practicar el legalismo y el misticismo que nosotros hemos venido estudiando en la Escritura, procuraban alcanzar la justicia mediante la negación a sí mismos. Y hoy en día encontramos personas que entran en un tipo de abnegación de sí mismos. ¿Para qué? Para alcanzar
la justicia que creen que la pueden lograr en Cristo Jesús. Ahora, durante siglos la iglesia ha sido intimidada por quienes defienden ese tipo de pobreza como un medio para alcanzar la espiritualidad. Pero vale la pena recordar, escúchenlo bien, que el dinero, nos dice la Biblia que no es raíz de los males, sino que el mal es el ¿qué? El amor al dinero, como nos lo dice 1 Timoteo capítulo 6, versículo 10. Y algunos de los más prominentes hombres en la Biblia, en el Antiguo Testamento, podemos darnos cuenta, como Abraham, Job, Salomón, eran ricos en extremo y nunca tuvieron que vivir ese tipo de ascetismo en sus propias vidas. Ahora, lo que nosotros tenemos que mirar, iglesia, es que Cristo, por el contrario, lo que hace es que manda a los creyentes a llevar la cruz cada día, disponiendo su corazón dedicado al Señor a cualquier precio. Eso sí es lo que manda la Escritura. Y es por eso que en esta mañana quiero compartir con ustedes, vamos a ver dos responsabilidades que el creyente tiene, o debe tener en cuenta más bien, para vivir en verdadera piedad y suficiencia de Cristo. Y para usted que le gusta tomar nota, el primer punto es vivir como si ya no estuviera en este mundo. Vivir como si ya no estuviera en este mundo. Y eso lo encontramos entre los versículos 20 al 22. Y el segundo punto es vivir en la suficiencia de Cristo y nada más. Versículo 23. Son las dos responsabilidades que cada creyente tiene que tener en cuenta. Esa es la responsabilidad que verdaderamente en la cual nosotros nos debemos centrar. Y quiero que me acompañe, por favor, desde el versículo 16 para entrar en el contexto de la palabra. Y dice la palabra del Señor. Si usted necesita una Biblia, con mucho gusto le prestamos una para que esté centrado ahí en la palabra. Dice la palabra del Señor. Por tanto, que nadie se constituya en juez de ustedes con respecto a comida o bebida, o en cuanto a día de fiesta, o luna nueva, o día de reposo. Cosas que solo son sombra de lo que han de venir, pero el cuerpo pertenece a Cristo. Nadie, recuérdalo, nadie los defraude de su premio deleitándose en la humillación de sí mismo y en la adoración de los ángeles, basándose en las visiones que ha visto, envanecido sin causa por su mente carnal, pero no haciéndose a la cabeza de la cual todo el cuerpo nutrido y unido por las coyunturas y los ligamentos crece con un crecimiento que es de Dios. Versículo 20. Si ustedes han muerto con Cristo a los principios elementales del mundo, ¿por qué? ¿Por qué? Dice Pablo. Como si aún vivieran en el mundo, se someten a preceptos tales como no manipuléis, no gustéis, no toquéis, todos los cuales se refieren a cosas destinadas a perecer con el uso, según los preceptos y enseñanzas de los hombres. Tales cosas tienen a la verdad la apariencia de sabiduría en una religión humana, en la humillación de sí mismo y en el trato severo del cuerpo, pero carecen de valor alguno contra los apetitos de la carne. Acompáñeme por favor en oración. Padre, gracias te damos, amado Dios, por este tiempo, Señor. Gracias por tu palabra. Estamos agradecidos contigo, Señor, que nos permites poder estar reunidos alrededor de la salvación que tú nos has concedido de manera individual. Señor, damos gracias porque realmente es en Cristo Jesús que nosotros descansamos. Es en Cristo Jesús que nosotros, Señor, estamos aquí mirando la Escritura, Señor, y conociendo verdaderamente lo que tú haces en la vida de cada persona a la que tú has llamado. Agradecido, Señor, con el poder y la presencia de tu Santo Espíritu que mora en cada creyente para redarguirlo de todo pecado, de toda maldad, Señor, y traerlo al arrepentimiento. Pero también para vivir una vida, Señor, conforme a tu palabra, conforme a los designios de tu voluntad, Señor. Y eso es lo que deseamos en esta mañana. No solamente, Señor, estar en un lugar como esto, sino glorificarte, exaltarte y bendecirte a ti, amado Dios. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a mirar entonces el primer punto, que es vivir como si ya no estuviera en este mundo. Yo quiero que observes el versículo 20 al 22, que Pablo está mencionando, y observe que Pablo hace una afirmación
Hasta aquí llega Pablo y nos deja ver que aquí está el corazón de la epístola, entre los versículos 8 al 20. ¿Sí? Y lo que nos damos cuenta es que el apóstol ya había advertido contra los razonamientos persuasivos de estos engañadores. Recuerda el versículo 4 del capítulo 2, observa que él dice, esto lo digo para que nadie los engañe con razonamientos ¿qué? Persuasivos, ¿cierto? O sea, podemos decir con pensamientos o razonamientos que a la hora de la verdad los engañan. Acá en nuestra versión dice con razonamientos persuasivos, o sea, llegar a ser persuadidos. Y la palabra persuadir está enfocado hacia un convencimiento realmente. Y Pablo ya había hecho esa advertencia. Entonces él describió este tipo de propaganda como filosofía, recuérdalo, y vanas sutilezas según la tradición de los hombres, que lo vemos en el versículo 8, cuando él dice, miren que nadie los saca cautivos por medio de su filosofía, y vanas sutilezas según la tradición de los hombres, conforme a los principios elementales del mundo y no según Cristo. Y aquí encontramos un problema muy grande para la iglesia aún hoy en día. Mira que está en la iglesia primitiva, la iglesia del primer siglo, pero también está hoy en día, y es donde la gente simplemente escuchando a personas se deja llevar por ese tipo de pensamientos, de convencimiento, y pueden llegar a parar en lugares sectarios sin tener una verdadera relación con la Escritura y estar convencido. Vaya, dígale a una persona que esté en una secta, que está equivocada, a ver cómo se siente esa persona, y hasta tal vez seguro, lo más seguro es que se va a molestar con usted. ¿Por qué? Porque ella está convencida de que eso es, o aquellas personas que tienen la costumbre de decir, el pastor dijo, el pastor enseñó, y en pocas palabras como diciendo, la voz del pastor es la voz de Dios, y esa es una equivocación, eso es algo completamente errado, ¿cierto? Pero lo que podemos darnos cuenta aquí, que Pablo lo que está diciendo es que él está tratando de mostrar que si aún la misma ley de Dios, considerada como un código de ordenanzas y de preceptos ceremoniales y como un medio de salvación, ha sido cancelada por medio de la obra de nuestro Señor Jesucristo, entonces nosotros debemos prestarle mucha atención realmente a lo que tenemos que cumplir como iglesia, ¿sí? Nosotros tenemos que ver con toda seguridad las instrucciones que la palabra de Dios nos hace y no caer precisamente en lo que Pablo menciona aquí, cuando él dice, si ustedes han muerto con Cristo a esos principios elementales del mundo. Recuerda que él ya lo había mencionado, estos principios elementales en el mismo versículo 8, observa que él dice, conforme a los principios elementales del mundo y no según Cristo, haciendo referencia a todo lo que tenga que ver con la fabricación humana sobre comer, beber, ¿sí? Cumplir. Y Pablo lo que está diciendo es que eso debe ser desechado. Observa el versículo 14 y el versículo 16, donde dice, habiendo cancelado el documento de la deuda que consistía en decretos contra nosotros y que nos era adverso, y lo ha quitado en medio, clavándolo en la cruz. Y el versículo 16 dice, por tanto, que nadie se constituya en juez de ustedes con respecto a comida o bebida, o en cuanto a día de fiesta o luna nueva o día de reposo. Es decir, nos damos cuenta que claramente Pablo ya ha plasmado realmente en esta porción que es el corazón de la epístola. El problema, como lo hemos mencionado, era el peligro de los falsos maestros que querían estar dentro de la iglesia de Colosas para convencer a las personas y sacarlas de algo en donde ellos estaban estudiando la sana doctrina, ¿sí? Por medio de su liderazgo y cómo realmente se intentaba permear la iglesia en esos lugares. Ahora, el problema es que tales ordenanzas y reglamentos añadidos y todo tipo de doctrinas que de ellos se desprenden, hablando aquí de todo lo que hacían los falsos maestros, no son más que preceptos puriles y rudimentos mundanos. Usted verá que en algunas versiones, como la versión Reina Valera, habla de rudimentos, que es lo mismo o similar a principios elementales de este mundo. Y no son más que tonterías, podríamos decir, que se caracterizan como mundanas en origen y naturaleza. Sin embargo, lastimosamente el ser humano
Le gustan los lugares donde la ley sea rígida, donde se le dé a pensar que la santidad está en el cumplimiento de ciertas normas y no realmente en un conocimiento en su corazón de la obra que Cristo llevó a cabo. Y si usted entonces puesta su mirada ahí en el versículo 20, observe que lo que Pablo está haciendo aquí es continuar afirmando algo que él ya había dicho, y él dice, si ustedes han muerto con Cristo, si ustedes han muerto con Cristo, ¿a qué? A los principios elementales del mundo. Principios elementales del mundo. ¿Cuáles son esos principios elementales del mundo? Todo lo que tiene que ver con el tipo de filosofías, de vanas sutilezas, de tradición de los hombres. Es a eso a lo que Pablo se está refiriendo. Es decir, a cosas que son vacías y fútiles, cosas que realmente no tienen peso delante de Dios, pero que lastimosamente la iglesia hoy en día, en muchos lugares, se pregona y se enseña. ¿Para qué? Para que las personas se sientan bien consigo mismas. Es decir, con un cumplimiento que no es el correcto. Y entonces observa que Pablo en pregunta está diciendo, ¿por qué? ¿Por qué como si aún? ¿Por qué como si aún? Observe. O sea, lo que Pablo está dejando ver acá es que cuando nosotros volviésemos a hacer eso, es como si no hubiésemos resucitado o muertos en Cristo y resucitados, más bien, es el término. O sea, si tú sigues haciendo eso, es lo que Pablo le está diciendo a la iglesia de Colosas. Si vas a hacer eso, es como si la obra de Cristo realmente no tuviera valor. O sea, no vas a tener una suficiencia en Cristo. Y por eso él dice como si aún, o sea, todavía estuvieses viviendo en el mundo, os sometéis a los preceptos. ¿Sí? Pero observa que cuando Pablo está haciendo una mención clave acá, y es que dice, si han muerto con Cristo, lo cual sin duda ha sucedido. ¿Para quién? Para el creyente. Observa, porque Pablo ya lo había mencionado en el versículo 12 del mismo capítulo. Habiendo sido sepultados con él, habiendo sido sepultados con él. Y en el mismo versículo 12 también dice, por la fe en la acción del poder de Dios que lo resucitó de entre los muertos. Es decir, Pablo ya había mencionado de que como creyentes debemos saber de que hemos muerto con Cristo, ¿sí? Y hemos sido resucitados con Cristo. Y es algo fundamental que un creyente necesita tener en cuenta. ¿Por qué? Porque si una persona no cree que ha resucitado con Cristo, haciendo referencia a ese nuevo nacimiento, no va a vivir la vida en obediencia que le corresponde. Observa que él vuelve y lo menciona en el capítulo 3, versículo 1. Si ustedes, pues, han resucitado con Cristo. Es decir, para Pablo era bien relevante el tener presente el haber resucitado con Cristo. Es decir, implícitamente encontramos la obra de expiación de nuestro Señor Jesucristo en todo su furor. Es decir, donde hemos sido redimidos mediante la sangre del Cordero, que fuimos comprados con un alto precio. Entonces Pablo está diciendo, si realmente no lo estás haciendo, no estás viviendo la manera correcta como Dios lo espera. Por el contrario, entonces, lo que hiciste fue romper completamente con toda la instrucción, ¿sí?, que nos está dando la Biblia, y lo que has hecho es volver a tomar la ley, es decir, estar confiando en que la ley va a ser suficiente para justificarte delante de Dios. Como estamos hablando precisamente del ascetismo, esto era lo que hacían los hombres, muchos hombres, a los comienzos de la iglesia, y era que entraban en ese castigo al cuerpo y en una abnegación total. Pero nosotros tenemos que tener mucho cuidado,
Porque nosotros tenemos que aprender a disfrutar de la bendición de lo que Dios nos ha entregado también, sin ir a los extremos, estoy mencionándolo. ¿Por qué? Porque si nosotros realmente no tenemos en cuenta la suficiencia de Cristo, entonces, lo que estamos haciendo es no estamos rompiendo completamente con toda la instrucción rudimentaria que basa su esperanza en cualquier cosa aparte de Cristo y en la plenitud de la salvación que hay en Él. No estamos confiando, es decir, si yo tengo un poquito de entremezcla, ¿se acuerdan? Cristo más las filosofías, o Cristo más el misticismo, o Cristo más el legalismo, o Cristo más en este caso, el ascetismo. Y debemos tener muchísimo cuidado con eso. ¿Por qué? Porque Pablo mismo dijo que hemos muerto con Cristo. ¿Y qué esta muerte de ustedes con Cristo? Nos dice que nos separó de los principios elementales del mundo. Observa que lo dice en el versículo 20, en su parte B, cuando dice, se someten a preceptos tales como, no manipules, no gustes, no toques, bueno, está en el 21, todos los cuales se refieren a cosas destinadas a perecer con el uso, según los preceptos y enseñanzas de los hombres. Es decir, nosotros tenemos que ver que realmente al morir con Cristo, ¿sí?, hemos muerto a todo ese tipo de principios elementales o básicos. Recuerda que el autor de Hebreos también lo menciona en el capítulo 5. Acompáñame allá un momento, por favor, en Hebreos capítulo 5. Perdón, el 6. Cuando el autor de Hebreos dice, por tanto, en conclusión está diciendo, dejando las enseñanzas elementales acerca de Cristo, avancemos hacia la madurez, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas y de la fe en Dios. Es necesario avanzar. No podemos seguir dejando las enseñanzas elementales acerca de Cristo, sino poder llegar a comprender que hay una plena libertad realmente en la obra que Cristo llevó a cabo. Y Pablo lo que está ahora pasando es a resumir esos preceptos y de alguna manera podríamos decir ridiculizándolos en forma despreciativa y punzante. ¿Con qué? Con el propósito, digámoslo así, usa un lenguaje hasta, digamos, como ya lo mencioné, de ridiculizar un poco. Es un lenguaje sentencioso. Y observa que él dice ahí en el versículo 21, no manipules, no gustes, no toques. Como si dijera, no tienen que someterse a toda esta serie de no hagas. Como cuando un niño le decía al papá, pero todo lo que me dices es no. ¿Cuándo me vas a decir sí? De alguna manera es eso, mi amado. Lo que Pablo está haciendo acá es diciendo, tienes que tener cuidado con todos estos que ya en el contexto que tenemos acá cerca, nos dice, nadie se convierta en juez de ustedes para decir lo que tiene que hacer o lo que no tiene que hacer. La palabra de Dios te va a guiar. Necesitas obviamente tener una comunión con la Escritura, tener una relación personal con Dios, estar estudiando la Escritura, ¿sí? ¿Para qué? Para poder precisamente llegar a comprender qué es lo que Dios realmente le agrada y sobre eso centrarte en obediencia. Porque de lo contrario, entonces nosotros vamos a querer, o alguien llega a nosotros como juez o como un falso maestro, a decirnos tienes que hacer esto o aquello, y nosotros creyendo y teniendo la falencia de la Escritura, terminemos convencidos. Recuerda, como lo mencionó él en el versículo 8 del capítulo 2, siendo cautivos. Y acuérdate que la palabra cautivo está haciendo referencia ¿a qué? A secuestro. Que nadie los secuestre, por medio de su pensamiento, su filosofía, su manera de pensar, ¿sí? Y te venda la idea y te la tragaste toda, como dice uno. No, tenemos que ser muy cuidadosos con eso realmente. Tenemos que ver qué es lo que la Escritura me da y me insta a obedecer a Dios, porque lastimosamente nos volvemos ¿de qué?
autonegarnos, de volvernos como que no puedo hacer esto. He conocido aún personas que han llegado a, no quiero comprarme una muda de ropa, el dinero que me gasto más bien lo voy a dar para la obra social, para ayudas en la iglesia, para los misioneros. Pero mira que ese es un extremo ascetista, porque aún nosotros tenemos que aprovechar de eso, o también si se da la oportunidad de comer cierto alimento. ¿Por qué le voy a decir que no, si Dios realmente es el que nos ha bendecido con esa porción? Entonces nosotros tenemos que pensar más en ello. Y realmente, déjenme compartirles que la idea de que el cuerpo era malo logró abrirse paso dentro de la iglesia, logró permear tanto la iglesia, que según Atanasio, el padre de la iglesia, un padre de la iglesia, mencionó que Antonio, el fundador del monaquismo cristiano, nunca cambió su túnica ni se lavó sus pies. ¿No le parece tremendo? No obstante, fue superado por un hombre llamado Simeón Estilista hacia el año 390 al 459. Escúchalo bien, que pasó los últimos 36 años de su vida encima de un pedestal de 15 metros de altura. No se volvió a bajar de ahí. Simeón pensó de manera equivocada que el camino hacia la espiritualidad consistía en maltratar su cuerpo y aislarse del mundo. Pero lo triste es que muchos han imitado estas costumbres a lo largo de la historia de la iglesia. Mira, mi amado, uno de ellos, como ya lo mencioné, fue Martín Lutero, que antes de descubrir la verdad acerca de la justificación por la fe, casi acaba con su salud por practicar el ascetismo. Tenemos que ser hombres y mujeres cuidadosos realmente en la palabra de Dios, porque entre nosotros hay una religiosidad impresionante y una tendencia a amar la ley, para juzgar a otros, es decir, para colocarnos como jueces para con otros, para imponerle a otros ciertas normas, haciéndoles pensar que la Escritura lo manda de esa manera. O sea, caer en lo mismo que cayeron los fariseos y los saduceos, a los mandatos de Dios, ponerle sobre esos otros mandatos y sobre esos mandatos otros más, que a la hora de la verdad ni siquiera ellos mismos podían cumplir. Y por eso someterse a mandamientos y doctrinas de hombre carece por completo de un valor espiritual. Y uno tiene que aprender realmente a mirar cuándo esto es de Dios o realmente es un pensamiento de hombre, una postura de hombre. Y para ello, por eso es que nosotros le invitamos a que usted abra la Biblia, mire la Escritura. Si está ante una exposición de la Escritura, usted escudriñe la Escritura. Mire lo que dice la Escritura realmente y si está en relación con ello. Porque de lo contrario, entonces, usted en algún momento puede estar en peligro de caer en algo como el ascetismo, o como el misticismo, como el legalismo, o que termine aprobando el pensamiento de hombres. Y acá nos conecta precisamente con el segundo punto, la segunda responsabilidad. ¿Sí? Y la segunda responsabilidad es vivir en la completa suficiencia de Cristo y nada más. La segunda responsabilidad es vivir en la completa suficiencia de Cristo y nada más. Y está en el versículo 23. Pablo terminó en pregunta el versículo 22. Obsérvalo desde parte del 20. Voy a volverlo a mencionar. ¿Por qué? Como si aún vivieran en el mundo, se someten a preceptos tales como no manipuléis, no gustéis, no toquéis, todos los cuales se refieren a cosas destinadas a perecer con el uso, según los preceptos y enseñanzas de los hombres. Y préstale atención, no olvides, no dejes de observar cuando él dice según los preceptos y enseñanzas de hombres. Entonces, cuando la Escritura nos manda a nosotros a vivir en la completa suficiencia de Cristo y nada más, es porque la misma Escritura nos lo está mencionando. Y observa el versículo 23. Tales cosas, ¿cuáles?
las que Pablo está mencionando, esos preceptos y enseñanzas de hombres, tienen a la verdad, ¿qué? Apariencia. Y sabemos lo que significa la apariencia, algo que no es real. Parece que fuese, pero no es. Y dice, tienen apariencia de ¿qué? Apariencia de sabiduría en una religión humana. Podríamos decir en nuestros términos hoy en día, una apariencia espiritual, piadosa. ¿Sabe qué? Eso me gusta. Hay gente que llega a lugares donde ve cosas diferentes en una iglesia y como que, ay, ¿sabes qué? Eso me gusta. Me parece chévere. Yo vi una iglesia donde, como que fui a la iglesia donde todas las mujeres se ponen velo. Y eso me pareció a mí lindo, me dijo una mujer. Me pareció como más santo. Y me gustó eso. Y me quedé ahí. Y le expliqué con mi esposa, recuerdo que nos sentamos. Mira, eso no tiene sentido. Porque la interpretación que aparece en Corintios con respecto al velo es este y este significado. Y ella no lo aceptó. Su intención era buena, pero no era correcta. Y eso no significa que entonces está bien. Observa que Pablo entonces está diciendo, tienen a la verdad la apariencia de sabiduría en una religión humana, en la humillación de sí mismo y en el trato severo del cuerpo. Qué interesante, porque cuando Pablo utiliza el término, tales cosas tienen la verdad cierta apariencia de sabiduría. Cierta apariencia. ¿Sabe una cosa? Déjeme decirle que el ascetismo puede lograr que una persona se vea espiritual, porque ofrece la apariencia de la humildad y la pobreza, pero en realidad no sirve para complacer a la carne. Es decir, no funciona. Pablo lo deja ver acá, observa en el mismo versículo 23, en la parte final, porque dice, pero carecen de valor alguno contra los apetitos de la carne. O sea, eso no te va a cambiar. Tú puedes llegar a hacer eso, pero eso no te va a cambiar. Mujer, te puedes colocar el velo en el ejemplo, en la ilustración que he tomado, pero eso no te va a cambiar en cuanto a los apetitos de la carne. Y cuando Pablo dice aquí en cuanto a los apetitos de la carne, se está refiriendo a tu vida de santidad. No te va a cambiar. ¿Sabe por qué? Porque resulta inútil tratar de parecer más santo que los demás. Y un ascetista es aquella persona que parece más santa que los demás. No sé si usted se ha encontrado con ese tipo de personas que uno los escucha y uno dice, no, yo soy una porquería aquí, qué pena. Esta persona es una mega espiritual, esta persona es como más santa que yo por su manera de hacer las cosas. Pero ¿sabe qué, mi amado? Quiero que le prestes atención, porque él aquí en el versículo 23, cuando él dice que tiene una apariencia de sabiduría, ¿sí? Es lo mismo que ya él había mencionado en el versículo 8, cuando dice que nadie los haga cautivos, los haga presos, los secuestre por medio de su filosofía y vanas sutilezas, según la tradición de los hombres. Esa es la apariencia de sabiduría. Este hombre me habló, este hombre me dijo, y parece un hombre realmente que sabe mucho de la palabra. Pero yo realmente le animo a que usted no se descreste por lo que un hombre le diga. Puede ser un David González. Pero ¿sabe qué? Usted no se puede descrestar por eso. Usted tiene que ir a la Escritura. Porque tal vez ese hombre le esté diciendo lo que no es y no dice la Escritura. Y es a eso a lo que se refiere acá cuando dice que tiene apariencia de sabiduría. Observa el versículo 18, cuando Pablo está diciéndoles ya también, nadie los defraude de su premio deleitándose, ¿en qué? En la humillación de sí mismo. En esta versión dice en la humillación de sí mismo, en otra versión, un paréntesis ahí, dice en la humildad de sí mismo. O sea, aquellas personas que se ven, no, esa persona es tan humilde. Acuérdate, mi sensei, mi maestro, yo lo sigo, lo que me diga mi maestro, eso es. Hay que tener mucho cuidado con todo eso. No, mi amado. ¿Sabes qué? Tú tienes que seguir en la Escritura. La palabra. Ahora aquí hay un gravísimo problema. Y es si tú no sigues la palabra. Si tú no sacas el tiempo para la palabra. ¿Sabes por qué?
Porque cuando tú crees que tienes un conocimiento de la Escritura y te quedaste con ese simple conocimiento, tú te estás convirtiendo de alguna manera en este tipo de filósofos que tomaron algo y después le dan su propia interpretación a la Escritura. Y enseñan lo que a ellos les parece. Observa que no solamente dice que tienen apariencia de sabiduría, como ya lo había mencionado en el 8 y en el 18, sino que también ahí en el mismo 23 les dice, en una religión humana, como parte de la religión humana. Recuérdate la palabra religión, que viene de la palabra religar, y la palabra religar significa hecho de mano de hombres. Acá lo está diciendo, una religión humana. O sea, algo que el hombre se inventó, que le pareció bien. Uno de los peligros más grandes que hay dentro de las iglesias como esta, es que el liderazgo en algún momento lleguemos a pensar, ¿por qué no hacemos tal cosa? ¿Por qué de pronto no nos inventamos y ponemos un columpio aquí y que una niña cante bien lindo? ¿Por qué no sacamos humo? ¿Por qué no hacemos tal vez lo de la danza judía con cintas? Eso puede llamar la atención y a la gente fascinarle. El peligro más grande en nosotros es desviarnos un grado de la palabra de Dios. Y como usted me ha escuchado a mí mencionarlo, desviarse un grado de la palabra de Dios, o un grado, al haber recorrido unos 100 kilómetros, se ha desviado 12 kilómetros para uno de los costados. Y si usted piensa un poquito más en ello, le presta más atención, usted sabe que 12 kilómetros de desviación en una carretera en línea recta es muchísima distancia. Ese es el peligro en la Escritura. Y el problema es que muchas personas, la gran mayoría, no le presta atención a eso. Llegan a un lugar y simplemente se sientan, me pareció bonito, me pareció cómodo. Yo creo que el pastor habló bien, sí, él tomó un texto, pero wow. ¿No te diste cuenta si estabas centrada en el hombre? ¿No te diste cuenta si en esta filosofía y religión humana realmente está centrada más la exposición en el hombre que en Cristo Jesús, y exaltar y honrar al Rey de gloria y majestad por la salvación que le llevó a cabo? A muchas personas les cuesta trabajo la predicación expositiva. ¿Por qué? Porque no entiende mucho. Yo escuché y ahí hablaban unas cosas que estaban ahí, pero yo no entendí mucho. ¿Y por qué no entendiste mucho? No sé, claro, porque no estás acostumbrada a la exposición o acostumbrado a la exposición bíblica. Es decir, al contexto de la Escritura. Porque no le encontré aplicación para mi vida. ¿Y por qué no le encontraste aplicación para mi vida? Porque no me habló a mí. Que a mí me gusta cuando me dicen que yo puedo ser autosuficiente, que yo puedo ser resiliente, que nosotros somos hijos del Rey y que como tal podemos tener muchas bendiciones y podemos hacer. Ay, sí te gustó. Bueno, mira, esa es la parte de la religión humana. Y eso es lo que cada día trae más y más personas. Y por supuesto, no podemos dejar a un lado, observa, que Pablo vuelve y menciona en la humillación de sí mismo. Él ya lo había mencionado, observa el versículo 18, deleitándose en la humillación de sí mismo, o en la humildad de sí mismo. O sea, como mostrándose como alguien que es humilde. He conocido muchas personas que llegan y dicen, bueno, pastor, tal vez esa persona no ha tenido la oportunidad que usted tuvo de prepararse, pero también es válido porque Dios utiliza. Sí, claro que sí. Pero ese hombre tiene que ser fiel a la Escritura. Tiene que ser fiel. No más. De lo contrario vas a caer en el ascetismo. Puedes llegar, que es el tema que estamos tocando acá. Entonces esa humillación de sí mismo tiene que ver con el ascetismo. No, yo me niego a esto, yo me niego a lo otro. Pero realmente, el punto, míralo como Pablo lo marca acá. Acá está hablando en esos tres, de una parte del misticismo, que fue la que vimos hace 8 días. Pero luego observa cómo luego él, después de decir,
en la religión humana, en la humillación de sí mismo, luego él menciona el ascetismo. ¿Cuál es? Y el trato, y en el trato severo del cuerpo, en el trato severo. ¡Wow! En el trato severo del cuerpo. Yo tengo que estar despierto toda la noche. Yo lo que tengo es que orar y orar y orar y no puedo dormir. No debo dormir, no debo pegar el ojo. Yo lo que tengo es que, pero ¿sabe qué? Observe que Pablo, después de decir, en el trato severo del cuerpo, que está en relación con el misticismo, observe que encontramos un contraste acá y él dice, ¿pero qué? Pero carecen de valor alguno contra los apetitos de la carne. Es decir, cuando tú quieras ir, por ejemplo, al libro de Hebreos y ves la obra de Cristo como sacerdote y lo precioso que muestra el autor de la carta a los Hebreos, puedes leerte Hebreos capítulos 7, 8 y 9 seguidos y vas hasta el 10 y vas a encontrar cómo realmente el autor de Hebreos nos describe que todo lo que se hacía anteriormente podía cambiar al hombre de alguna manera externamente, pero nunca internamente. Que la única manera para que una persona cambie internamente tiene que ser por medio de Jesucristo, de la renovación del entendimiento y de haber sido nacido verdaderamente de nuevo. No que le hagan creer a las personas que son nacidas de nuevo, sino que verdaderamente han nacido de nuevo. Iglesia, cualquier sistema religioso que no desea aceptar a Jesucristo como único y todo suficiente Salvador, es una gratificación de la carne y una entrega al capricho pecaminoso del hombre. Es decir, si una persona realmente no tiene a Jesucristo como su único y todo suficiente, en algún momento lo más seguro es que está trabajando en su propia carne. Ella hace el esfuerzo o él hace el esfuerzo por venir a congregarse. Él hace el esfuerzo por estar en una clase. Él hace un esfuerzo por de pronto orar un poquito con la palabra. 10 minutos, creo que está bien. Y orar, voy a orar unos 5 minutos o 10 minutos. Pero realmente lo más seguro es que al no ser Jesucristo como el único y todo suficiente Salvador, entonces simplemente está haciendo una gratificación de la carne y está en un capricho pecaminoso como ser humano. Pero en algún momento lo va a voltar. ¿Por qué? Porque esa persona lo que está pensando es como si pudiera en sus propios inventos, digámoslo así, perfeccionar lo que es imperfecto, en su propia opinión, ¿no? Pero en realidad esto lo que hace es que empeora el asunto en lugar de mejorarlo. ¿Por qué? Porque lo hace caer en el error de pensar de que está bien con Dios. Mira, yo voy a la iglesia. Mira, yo leí la Biblia un ratico. Mira, es que yo oré 10 minutos. Bueno, de pronto no oré tanto como otros. Pero yo estoy orando. Pero ¿sabe una cosa, mis amados? La piedad casera que exhibían estos devotos había causado una profunda impresión en algunos dentro de la iglesia de Colosas. Pero en realidad, y creo que hoy en día nos damos cuenta de eso, cuán serios y piadosos parecían ser estos protagonistas. Parecen ser humildes, como ya lo hemos resaltado aquí en los textos bíblicos. Pablo lo que nos deja ver es que los colosenses estaban en esa lucha contra los pecados de la carne, porque observa el capítulo 3, el versículo 5, que Pablo dice lo siguiente en el 3:5. Por tanto, consideren los miembros de su cuerpo terrenal como muertos a la fornicación, la impureza, las pasiones, los malos deseos, la avaricia, que es idolatría. En el versículo 8 observen que él dice: pero ahora desechen también todo esto, ira, enojo, malicia, insultos, lenguaje ofensivo de su boca. Y el versículo 9, dejen de mentirse los unos a los otros, puesto que han desechado al viejo hombre con sus malos hábitos. Es decir, de alguna manera, ellos podían pensar que llegarían a alcanzar la victoria de una manera moral y espiritual al buscar por este medio imitar el ejemplo de esos hombres que aparentaban ser
humildes, piadosos en su pensamiento filosófico, en su misticismo realmente y por supuesto en el ascetismo, al ser hombres que flagelan entre comillas el cuerpo. Estamos próximos a la celebración de la Semana Santa y usted recordará, no sé si de pronto usted le ha prestado un poco más de atención, que en ciertos lugares, por ejemplo en Colombia voy a hablar, especialmente en la costa, hay hombres que salen a caminar y a flagelarse el cuerpo y ponen un pedazo como de hueso en la punta de un cuero y ellos lo que hacen es castigarse, flagelarse, y a medida que el hueso cae y va como rasgando un poco la piel. O vemos personas que también quieren crucificarse como el Señor Jesucristo para identificarse con Él. Eso no tiene nada que ver con esa identificación, es simplemente una manera religiosa de sentirse bien consigo mismo, y no es más que orgullo. Alexander MacLaren, el gran predicador escocés del siglo XIX, escribió acerca del ascetismo, acerca de la inutilidad del ascetismo, en estas palabras, abro comillas. Cualquier forma de ascetismo tiene que ver más con las preferencias de los hombres que con la negación a sí mismo. Estarían más dispuestos a clavar garfios en sus espaldas y a practicar el balanceo puja del hinduismo antes que renunciar a sus pecados y rendir sus voluntades. Continúa diciendo él: solo existe una cosa que puede sujetar con un collar el cuello del animal que existe en nuestro interior, y es el poder de Cristo en nosotros. Qué interesante, me gustó esa porción. Solo existe una cosa que puede sujetar con un collar el cuello del animal que existe en nuestro interior, y es el poder de Cristo en nosotros. La religión asceta desecha a Dios, pues quienes la practican en realidad se adoran a sí mismos, de manera que no debemos sentirnos imitados por ella. Cierro comillas. En eso nuestro Señor Jesucristo exhortó claramente a sus discípulos. Si usted quiere ir a Mateo capítulo 6, versículo 16 al 18. Mateo capítulo 6, versículos 16 al 18. Y observa lo que dice: y cuando ayunen, no pongan cara triste, como los hipócritas, porque ellos desfiguran sus rostros para mostrar a los hombres que están ayunando. En verdad les digo que ya han recibido su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no hacer ver a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Realmente esta porción de la Escritura lo que deja ver es simplemente el corazón del hombre. Jesús se refiere al corazón del hombre. El corazón que ha sido transformado por el Señor Jesucristo. Nosotros no debemos sentirnos imitados por la falsa filosofía humana, ni por el legalismo, ni por el misticismo o el ascetismo. Cada parte de esa, la filosofía, el legalismo, el misticismo o el ascetismo, Dios lo declaró por medio del profeta Jeremías como cisternas rotas. Observa en Jeremías capítulo 2, versículo 13. Observa lo que dice. Y quiero que le prestes atención. En Jeremías, por favor. Jeremías está después de Isaías, para que te ubiques en el Antiguo Testamento. Jeremías capítulo 2, versículo 13. Y quiero que le prestes atención, porque es Dios hablando a través del profeta. Y mira lo que dice: porque dos males ha hecho mi pueblo, dice, haciendo referencia al pueblo de Israel. Dos males ha hecho mi pueblo. Vuelvo y lo menciono. Uno, ahí no aparece el uno, pero él dice, 2 puntos. Me han abandonado a mí. ¿Cuál fue el primer mal? Haber abandonado al Señor. Fuente de aguas vivas. El Señor es fuente de agua viva. Y han cavado para sí cisternas agrietadas. Número 2, mire lo que hicieron. No solo abandonaron al Señor, sino que cavaron, dice el profeta, y han cavado para sí cisternas agrietadas que no retienen agua. O sea, no solo abandonaron al Señor, sino que fueron e hicieron sus propias cisternas, cuando el Señor era la cisterna, el agua, digámoslo así, el agua viva de una cisterna. Y acá dice agrietadas que no retienen el agua.
Lo que la palabra de Dios nos está mencionando, iglesia, es que nosotros debemos aferrarnos a Cristo. Tenemos que estar aferrados a Cristo, en quien estamos completos. Observa que en Colosenses capítulo 2, versículo 10, Pablo ya lo había mencionado. Y ustedes han sido hechos completos en Él. Ustedes han sido hechos completos en Él, que es la cabeza sobre todo poder y autoridad. Déjame decirte que si tú eres un cristiano nacido de nuevo, regenerado verdaderamente por el poder del Espíritu Santo, entonces déjame decirte que la palabra de Dios dice que tú estás completo en Cristo. Completo. Completo. Y el mandato que nos da la Escritura es que nosotros debemos aferrarnos a la suficiencia de Cristo sin sumarle ni restarle. ¿Por qué? Porque en Él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento, versículo 3 del capítulo 2 que estamos estudiando. Porque en Él, en Cristo, mora corporalmente toda la plenitud de la divinidad, versículo 9. Como ya lo mencioné el 10, porque en Él estamos completos y nada podrá separarnos de Él. Romanos capítulo 8, versículos 35 al 39. Yo te pregunto, iglesia, ¿qué más necesitas? ¿Qué más necesitas? No necesitas absolutamente nada más. La pregunta que te hago en esta mañana entonces es, ¿estás descansando y confiando en la suficiencia de Cristo? Esta es una pregunta para ti en la aplicación. ¿Estás descansando y confiando en la suficiencia de Cristo? ¿Es Cristo todo para ti? Entonces, si tu respuesta fue positiva, agradécele por su plenitud. Pero si no es así, tal vez, y lo más seguro es que has estado confiando en la sabiduría humana, una sabiduría que es inepta, engañosa, fallida, en rituales religiosos sin sentido, en algún tipo de experiencia mística has estado, mi amado, originada en tu propia mente y sin relación con la realidad. Tal vez has estado pensando en tu abnegación o en el dolor a causa de ti mismo que te harán sentir bien, que te hacen sentir como que has ganado el favor de Dios. Mira el esfuerzo que hago. Alguien podría decir, uy, quienes vienen desde lejos, ¿por qué vas hasta allá? ¿Por qué vas desde el Popular hasta Envigado? ¿Por qué vas desde Robledo hasta Envigado? ¿Por qué vas desde Bello hasta Envigado? Para eso tienes una iglesia aquí al lado. Y si tu pensamiento es, bueno, el Señor ve el sacrificio que hago, estás equivocado. Eso no te hace ganar el favor de Dios. Si vienes a un lugar como estos es porque estás convencido de que aquí predicamos la Escritura, predicamos la palabra de Dios, de que aquí predicamos a Cristo, al Cristo crucificado. Y entonces te diría que necesitas confiar y poner tu esperanza en Cristo como Señor y Salvador resucitado. Para que Cristo sea el todo suficiente en tu vida, tienes que poner realmente tu esperanza en Cristo. Tienes que realmente estar convencido de que lo has aceptado como Señor, como dueño, como amo y por supuesto como Salvador resucitado. Pero para ello entonces necesitas arrepentirte de tu pecado y entregarle tu vida a Jesucristo. No puedes tener a Cristo como tu todo suficiente si no le has entregado tu vida a Cristo. Si no has reconocido la necesidad de decirle, rindo mi vida a los pies de Cristo, me postro a sus pies y reconozco que solo en Él hay salvación, que solo en Él hay perdón de pecados, que solo en Él hay salvación y vida eterna. Y por último, que mi vida cada día sea una ofrenda grata al Señor Jesucristo, en agradecimiento, valga la redundancia, por la obra de expiación que llevó a mi favor. Vamos a orar.
Padre, gracias te damos, amado Dios, por este tiempo, Señor. Agradecidos por tu palabra, Señor, que nos permite ver la obra de redención que fue llevada a cabo de manera perfecta, Señor. Y no solamente de manera perfecta, sino completa y suficiente. Agradecemos a ti, bendito Dios, que nos has permitido ver en tu palabra, Señor, que tus promesas son reales, que nosotros no tenemos, Señor, ningún mérito propio para acercarnos a ti. Nosotros somos pecadores, redimidos únicamente por gracia, por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y que si estamos aquí no es porque nosotros te hayamos buscado, sino porque tú te acercaste a nosotros y renovaste nuestro entendimiento y nos has enseñado que como creyentes necesitamos una congregación, necesitamos ser parte de un cuerpo local que refleja la Iglesia Universal, donde nos reunimos para adorar el nombre de nuestro Señor Jesucristo y agradecerle por toda esa obra de salvación que ha llevado a cabo. Gracias por este tiempo, Padre. Te damos la gloria y honra en Cristo Jesús. Amén.